un invitado de lujo que dice que el ceviche tiene nombre y el nombre es Ricardo Mejía Miller, no Erika Noda. Lo podemos compartir. Me encanta que es mitad y mitad, yo no voy en ese ceviche. No, Titi. El egoísmo, qué barbaridad. Pero bueno, vamos a hablar en nuestro segmento Género y Desarrollo precisamente con Ricardo. Vamos a hablar sobre las madres solteras y los padres, en dónde están, qué papel juegan y por qué de repente la sociedad no los golpea tanto como a las madres solteras. Bienvenidos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien. Este olor me tiene... Sí, este olor está Sí, delicioso. Yo lo dije, tiene nombre el plato. Madres solteras y Así padres mismo. solteros. Sí. ¿Hay diferencia? No, la pregunta es las madres solteras y los Y padres. los padres, exactamente, es así. Sí, y los padres, por lo general, cuando hablamos de madres solteras, es como si ellas existieran solas en el mundo. Es O correcto. los hijos ¿Sabes? vinieron O solos. los Que la hijos cigüeña lo precisos. trajo. Así es, como si fuera como fantasía. O sea, no llegamos como a la realidad de que para que haya una madre necesita un padre. O sea, la naturaleza es así. Ocurre que por lo general todo se enfoca en las madres solteras, se habla de las madres solteras y no se toma en cuenta el tema tan importante que es el de la paternidad responsable. Vamos a definir madre soltera para las personas que nos están viendo. Sí, madre soltera, primero con algunos datos tengo que decirles que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo marca que en el 2018, creo que fue, sí, 2018, 11.303 mujeres están en la condición de madres solteras. 11.000 nada más. 11.303, lo que se recoge, la información que se De la recoge ajá, en el la Instituto de encuesta, censo, Estadística que y se Censo. habrá hecho, ajá. Y que de esas madres solteras, por lo general, son mujeres entre 15 y 35 años. ¿Sí? Jóvenes. O sea, joven y en una condición de pobreza, principalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Una madre soltera es una mujer que no tiene el apoyo específicamente de su pareja masculina. Correcto. O sea, no tiene o es muy intermitente el apoyo de la pareja masculina. Prácticamente ella es la que está encargada y a veces todo lo que es la familia extendida para poder darle todo lo que necesita el niño o la niña que acaba de llegar. Tiene correcto. cero apoyo. Puede que tenga un apoyo, pero no es realmente el apoyo que se requiere. Por eso decía... A mí, por ejemplo, si decías el término de paternidad responsable, yo decía, sí, si ahí está la ley, porque hay veces que la ley no se aplica con la realidad que vive, con los costos de niños, escuela y todo lo que Pero esto ¿sabes qué? abarca. Para mí ¿Por qué también pasa? tiene que ir más allá, porque tiene que ir más allá bueno, yo le doy la plata y ya, que vea qué hace. Exacto. Siento yo que para mí paternidad responsable va más más allá allá que la plata, de mandar todo. una pensión alimenticia. Pero hay gente que no da ni la plata ni da lo otro. No Entonces, da ni el dinero, uno ni da lo ni otro. uno ni Porque he lo escuchado otro. mucho, por ejemplo, mujeres muy humildes que, o sea, cuando yo escucho la pensión, por ejemplo, de que la pensión, o sea, cuando yo escucho, hay un mínimo para la pensión. Hay mínimos para pensiones. Eso depende. Es que, mira, específica, ahí tendríamos que entrar al tema de las leyes. Y el tema de las leyes va todo marcado por el tema de género, nuevamente. Nuevamente pensamos que la responsabilidad principal de los niños y las niñas nuevamente recae en las mujeres. Por eso yo hacía la pregunta y era el título, las madres solteras y los padres. Realmente el hombre piensa que no tiene que apoyar o llevar a cabo su responsabilidad al 100%. Y muchas mujeres también. Y muchas mujeres piensan que no tienen que es parte hacerlo. del hombre, O sea, en no, el de la 2000, mujer, no del hombre. sí, en el 2016 se hizo, no, perdón, en el 2003 se hace una ley específica porque a veces el hombre ni siquiera tenía que decir que el niño era suyo. O sea, en el 2003 se ajusta la ley para que la mujer pueda decir, bueno, este es el papá y entonces se inicia todo el proceso. Lo marco en el registro público y de ahí se inicia todo el proceso. Pero al punto que yo quiero llegar, y es un poco lo que tú decías, Giovanna, es mucho más atrás. ¿Por qué los hombres no asumimos nuestra responsabilidad tal cual es? ¿O por qué las mujeres también se presentan a veces como que, bueno, yo voy a llevar a cabo todo y no le voy a pedir nada a la otra persona? Porque de repente el sistema es muy burocrático o de repente la persona que dice eso se cansó de luchar También. porque el sistema no apoya. Me parece que puede ser una de las causas, otro de los motivos puede ser por orgullo y porque cree que es una mujer maravilla, Y que puede aunque le hacerlo estás todo. quitando el derecho, porque ese derecho de pensión o de que sea una persona responsable no es tu derecho, es el derecho de tus hijos. Sí, lo que está por encima de todo es el derecho del niño o la niña. Correcto. Entonces muchas veces no tomamos en cuenta ese aspecto y entonces presentamos la figura de la madre soltera como una mujer, una supermujer.
y eso Claro, no que debe tienen ser. que hacerlo Hay todo. que tomar en cuenta las leyes de paternidad. Las leyes de paternidad, primero, son muy pocas, hay 2 creo nada más, y no se aplican al 100% como el tema, inclusive de las mujeres. Inclusive cuando ocurren situaciones, la persona una vez, ¿dónde está la mamá? No se pregunta dónde está el papá. Imagínate, pensando esto que estás hablando, pues me vino a la cabeza que eso, o sea, imagínate, conozco casos de personas que tienen, que son pudientes porque trabajan y que han tenido casos de esto de paternidad responsable y presión y todas estas cosas y se les es difícil. Ahora imagínate una mujer que tiene que velar por el día a día de sus pelados, que es una mujer bien humilde, que a lo mejor o va a los juzgados a hacer eso o la botan del trabajo y no tiene sus hijos que comer. Entonces, hay algo que está faltando. Sí, por en otro las lado leyes. también, y es un tema, repito, de género, por otro lado también la institucionalidad responde también de esa forma. No le da el apoyo adecuado a la No, mujer no se para lo que da. pueda llevar cada uno de los pasos para poder hacer que ese hombre sea responsable. Pero me voy más atrás. ¿Por qué tiene que el gobierno, la institución, obligarme a ser responsable de algo que es mi responsabilidad? Totalmente. Eso tiene que ver con los patrones sociales que nosotros estamos transmitiéndole a los hombres. ¿Qué Los patrones hombres, sociales estamos por ejemplo, construyendo? estamos transmitiendo de que eso no es responsabilidad, de que yo puedo tener hijos por aquí y por allá Y lo dejo regado y no no los pasa dejo nada. regados. Como un orgullo. Por eso cuando me hablan del tema de algunos candidatos, hablan del modelo de la familia, yo me pongo a pensar, el 85% de los niños aquí en Panamá no nacen dentro del Yo creo que matrimonio. podemos en otra, yo 85%. quiero que dediquemos un tema 85%. Ay, sí. un tema exclusivo para nuestro próximo segmento. Modelos de familia. Modelos de familia, porque me da mucha risa cuando hablamos de pro familia, siempre tenemos ese pequeño dibujito ideal de mamá, de papá y demás. ¿Y qué pasa a los que solo nos crió el padre, los que solo nos crió nuestra madre? Que- No pertenezco a un núcleo familiar, entonces quiero que hablemos de eso. Es excluyente. En otro programa. Hoy vamos a seguir hablando. Sí, y no, pero es que va relacionado, Giovanna, va relacionado porque si yo te digo que el 85% de los niños y niñas vienen a un hogar sin una figura de matrimonio, quiere decir Claro. que la mayoría de las familias no son esa que se presenta como Claro. la tradicional. Y traigo el tema de los políticos porque algunos están presentando propuestas fuera de la realidad de Panamá. Gracias. Las propuestas que ellos deberían hacer es insistir en el tema de la paternidad responsable que va desde la educación y si vamos también en el tema de la educación sexual. O sea, los hombres tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos sexuales y reproductivos. ¿Qué es una paternidad responsable? Sí. La paternidad responsable implica, sí, el tema del sustento económico, es sumamente importante, pero también el sustento emocional, ambos. Aunque tú no estés con la persona, tú tienes que darle sustento emocional a tus niños. Lo que ocurre aquí en Panamá es que un solo hombre puede tener el niño de la familia esta que presenta muy bonita, pero a la vez tiene varios hijos Por fuera. ¿Qué es lo que le dicen hijos por fuera Hijos cuando por yo fuera. digo que son por dentro? Porque tú entras para hacerlos. Entonces, es un tema que nosotros tenemos que tocar. Los políticos tienen que hablar de ese tema, principalmente, más que de las madres solteras, de los padres irresponsables. Totalmente, y también sabes que yo siento que es muy arraigado a nuestra cultura el tema de las madres son como las que se quedan con los niños, ellas son las encargadas de criarlos, de protegerlos, de todo, y el hombre es la figura esta como que sale y es el proveedor. La figura satélite. Exacto, él provee y él no tiene nada que ver con esta relación en la familia, él realmente nada más tiene que velar por traer lo económico para que podamos subsistir, cuando yo pienso que deberíamos tener un equilibrio, ambos tenemos que cumplir nuestros sueños de salir a trabajar, de poder criar juntos a nuestros hijos, pero eso es como un ideal, porque creo que todo el mundo Eso tiene no como eso es marcado un ideal, el porque eso tema en la de realidad no los funciona. hijos son de la mamá y punto, pero si los hijos también son del papá, ¿me explico? Inclusive dentro de las pocas parejas dentro del matrimonio, a veces el padre aparece como una figura ausente, que simple y sencillamente da los aportes económicos, pero no se encarga de nada, no pone al niño a estudiar, no lo acompaña a la escuela. Entonces, son patrones sociales que, por eso, repito, estamos en temporada electoral, esas son las propuestas que deberían estarse presentando. No Totalmente están de presentando acuerdo. propuestas que no tienen nada que ver con la realidad. Gracias. Por ejemplo, hay un dato importante. El año pasado nacieron 7,000 niños que no fueron reconocidos por sus padres. 7,000 Wow. niños. Niños y niñas que no ¿Qué fueron dice la reconocidos ley por sus que padres. Lo de los
hombres que no reconocen a sus hijos, que después se hacen los locos. En el 2013 ¿Qué dice la ley? En el 2013 se presentó la primera ley de paternidad y esa dice claramente que la mujer tiene el derecho de poder decir quién es el padre. Claro. Y de ahí se inicia todo el proceso Y legal. después se Pero es un prueba lo poco contrario, sí, así es es. verdad. Pero el correcto. tema es el tema cómo la mujer va a tener acceso a las instituciones para poder llevar a cabo todo este papeleo. Aunque lo facilitaron mucho más porque En los solamente hospitales, ¿no? También lo desde el ponen. hospital solamente lo registran, lo lleva a registro civil ya. y pone el apellido Sí, enseguida pero de después ley. tiene que buscar un abogado. Toda la y todas esas investigación, cosas, la ¿no? prueba de ADN O hay y todo abogados lo de oficio demás. que hacen esto gratis. Hay unos servicios específicos en los juzgados de familia. Pero sí, porque Pero no es la igual. pero No es igual. igual. No va a trabajar alguien que tiene 25.000 casos. O sea, Exacto. entonces, No, si definitivamente no que pagas es no va igual. a ser igual. Todo el mundo sabe Y también eso. imagínate, en verdad, ponte a pensar, mujeres que de repente, como bien lo mencionaba Michuca de la vida, tienen que salir a trabajar para poder traer el sustento a su familia, No o tienen viven tiempo muy para eso. lejos Sí, y no están tienen tiempo cansadas para de eso. estar peleando con esta persona para que reconozca a sus hijos o para que simplemente sea responsable con la paternidad. Después de tocar 2, 3 puertas y ver lo difícil que es, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto porque se meten en la mente de que ellas son capaces. Y sí, hay madres muy capaces que han criado a sus hijos, mi mamá es un gran ejemplo de eso, pero siento yo que al querer, ¿sabes?, hacerse responsable de sus hijos, también ellas se privan de muchas cosas, porque al querer No se abarcarlos desarrollan. todos, tú te vuelves, o sea, te vuelves el mundo de esa persona que quieres cuidar, que quieres proteger y te olvidas de ti misma también. Y por eso vemos muchísimos casos de gente que sufre de depresión, que está frustrada realmente. Y que hay porque mamás que están estás cansadas. acaparando demasiadas cosas Cansadas. y no te estás centrando en ti realmente. Cuando la responsabilidad era total y absolutamente compartida desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción, la responsabilidad es totalmente compartida. Si el hombre entonces tiene su esposa por el matrimonio y la familia, pero tiene hijos por acá, entonces tiene el mismo nivel de responsabilidad. La ley lo dice con todos los hijos. Entonces, si no tienes capacidad, entonces no hagas tantos hijos por todos lados. Chuco, espérate. Es verdad, está ahí. ¿No? Toma la decisión. Ahí está el problema de Protégete, educación opérate sexual. Y todas estas cosas. El tema de educación más sexual fácil. y reproductiva, porque hablan de la educación sexual y piensan que los que promovemos esto le estamos enseñando a las personas a tener sexo. No, No. educación sexual es que tú seas responsable de tu vida y de lo que tú vas a reproducir Porque en caso ¿sabe de qué? que ocurra. Porque trae consecuencias. Trae Y consecuencias. ahí vemos 7.000 niños, según las estadísticas del El 2000, Instituto de 2016, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 7.000 niños Sin sin reconocer. reconocer. No reconocidos. No reconocidos. Y esa es ¿Le la parece información no que se necesitamos recoge. educación Y los en nuestro país? embarazos en adolescentes, ni entramos en ese tema, que ese terreno también es muy escabroso y las cifras son alarmantes. Es que las madres solteras se cuentan niñas de 15 años. Yo no digo mujeres. Niñas de 15 años están dentro de la estadística de las madres solteras, de las 11.303 madres solteras Imagínate. que tenemos ahora mismo. Las que están dentro de las estadísticas y en estado de pobreza. No, sumemos las madres solteras, clase media baja, media alta, o sea, porque hay en todos los niveles. En todos los niveles existe. Y también Todos está el los tema del divorcio. Muchas veces la mujer cuando se divorcia, el hombre se desatiende de su responsabilidad. Sí, eso pasa. Entonces hay Eso que pasa. incorporar leyes realmente en este tema. He escuchado algunos candidatos que tienen situaciones de esto y están hablándome de familia. Entonces, mejor paremos la cuestión y empecemos a trabajar realmente por lo que se necesita, que es que tengamos leyes que realmente ayuden a la diversidad de familias que tenemos. Totalmente. Así Y es. precisamente Ayer ese va a estamos ser hablando de nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de la diversidad de familias. Me interesará muchísimo porque todos somos pro familia, porque todos formamos parte de esta sociedad y todos merecemos respeto. Cuando yo Así que escuché de eso vamos a hablar. no sé si es una candidata o vice, no fue un vice, hablar de la familia y qué era la familia para esa persona, yo dije que yo qué, no, o sea, yo me sentía excluida. Los tres estaríamos excluidos, los tres. Los tres. Así, Yo totalmente. no formaría parte realmente de la sociedad de un núcleo familiar. ¿Qué cosas? ¿Hasta Vamos a cuándo hablar la doble de eso moral? la próxima semana y vamos a abrir en nuestra próxima semana también las líneas telefónicas porque aquí respetamos todas las opiniones. Yo pienso que si usted tiene una opinión y un punto de vista es válido, es interesante, pero ese punto de vista que esté sustentado con muchísima información. Así que vamos a aprender con mi Ricky Mejía. Gracias. Como siempre.